Buenas tardes, estimadas colegas, Marisela y Elisa. Y buenas tardes, estimado público que nos acompaña a través de la virtualidad. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy, en el marco de las actividades realizadas como conmemoración del bicentenario de la independencia de nuestro país por la Facultad de Letras y por la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, tengo el agrado de presentarles la conferencia intitulada Mitología Greco-Latina y Narración de la Tradición Popular Costarricense, a cargo de las ponentes, magistra Marisela Cerdas Fallas y licenciada Elisa Guevara Macías. La magistra Marisela Cerdas es filóloga clásica y cuenta con una maestría en lingüística por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es docente del Departamento de Filología Clásica y directora del Departamento de Filología Clásica de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, y sus áreas de especialidad son la lengua y la literatura latinas. Por su parte, la licenciada Elisa Guevara Macías es graduada de Filología Clásica e Historia del Arte de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es docente del Departamento de Filología Clásica de esa misma casa de estudios, y sus áreas de trabajo se vinculan a la literatura griega y latina, a la tradición clásica y a la narrativa visual en el arte clásico. Antes de cederles la palabra a las ponentes, les comento que pueden realizar comentarios o preguntas a través de mensajes que posteriormente estaré leyendo una vez que las profesoras hayan terminado su presentación. Vamos a iniciar esta conferencia con la intervención de la profesora Marisela Cerdas y seguidamente de la profesora Elisa Guevara. Sin más, bienvenidas Marisela y Elisa. Adelante con su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Buenas tardes a Jenny, a Elisa y a los que nos acompañan por Facebook Live. Como dijo la profesora, en el marco de la celebración del Bicentenario, vamos a hablar sobre este tema que une el quehacer clásico con la cultura costarricense. A partir de un estudio comparativo, se identificaron similitudes en la manifestación de tres motivos comunes presentes en los mitos griegos y en la narrativa popular costarricense, tanto en cuentos como en leyendas. Sin embargo, antes de entrar en el análisis propiamente dicho, vamos a introducir ciertos conceptos claves, como el mito, motivos dentro de las narraciones míticas y la narrativa popular. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. Como bien lo dijo Marisela, vamos a empezar con cuestiones teóricas y después pasamos a lo del análisis de los mitos y los motivos propiamente dichos en ambas literaturas. En primer lugar, las narraciones míticas, para analizarlas hay que definir el término mito, que es un concepto polisémico que desde sus orígenes presentaba un amplio espectro semántico. En la Grecia antigua originalmente era de carácter oral, transmitido de generación en generación. Y en palabras de García Gual, el mito era un relato tradicional que cuenta la actuación memorable de personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Para estudiar las narraciones míticas, de acuerdo a su contenido narrativo, autores como Kirk, Rose y García Gual distinguen tres clases de mitos. El mito primordial, que trata de los relatos de los dioses, cosmogonías, teogonías, etc. Las leyendas, que sobre el contexto griego se asocian a los mitos heroicos y por tanto se ubican en un tiempo histórico, generalmente antes de la invasión dórica, alrededor del siglo XIII a.C., como está la guerra de Troya, por ejemplo. Y el cuento popular, que es de carácter genérico lúdico y tiene distintos motivos que comparte con los otros dos. De hecho, en la práctica estos tres géneros se entremezclan en la mitología griega. Los motivos dentro de las narraciones míticas, pues es un tema de estudio bastante amplio. Los relatos míticos existen, en los relatos míticos existen situaciones tipificadas que los hacen excepcionalmente repetitivos y por tanto Kirk señala que todos estos tipos de narraciones pueden quedar reducidos a un número relativamente pequeño de situaciones básicas, las cuales pueden ser denominadas motivos. En la actualidad este término en realidad es muy amplio y se ha utilizado en muchas
disciplinas, como la psicología, música, teoría del arte, literatura, etc. En el caso específico de los estudios narrativos, el motivo es el nombre técnico que se le da al patrón de repeticiones de algunos elementos característicos. Herrera Cecilia define motivo como una actitud, pasión o finalidad que mueve a un personaje, por ejemplo, seducción, rivalidad entre padre e hijo, incesto, etc. Por esta razón, la mezcla de 2 o 5 o más motivos pueden dar como resultado mitos complejos. La identificación de los motivos presentes en la narración mítica es clave para reconocer un cuento popular inmerso en una leyenda o un mito y su relación. Algunos motivos, precisamente, algunos motivos que se utilizan para analizar, y de hecho Kirk es el que brinda una lista de 27 motivos presentes en los mitos heroicos, los cuales nosotras en realidad vamos a mencionar algunos de ellos y no nos vamos a centrar en definirlos porque son muchísimos, pero aquí presentamos algunos. En primer lugar están los motivos comunes, que son los ardides acertijos y soluciones ingeniosas a dilemas, que esto es uno de los que vamos a trabajar. Después, ahí metido está el motivo del disfraz. También está la metamorfosis y los gigantes, monstruos y serpientes, que nosotros lo resumimos en monstruosidad. Después están los motivos presentes en las misiones de búsqueda, generalmente realizadas por el héroe, el protagonista del relato. En estos podríamos encontrar, por ejemplo, los intentos de deshacerse de un rival, o una misión de búsqueda, o una realización de una tarea, un trabajo, competiciones, etc. Luego están los motivos en relaciones entre los hombres y los dioses, que podrían estar, por ejemplo, los castigos por impiedad. Y, como no, las relaciones amorosas entre una divinidad y un mortal. También están los motivos presentes en disputas familiares, como el reemplazo de padres, que son en realidad las sucesiones o derrocamientos, la muerte o intento de muerte de algún hijo, la venganza, la infidelidad, violaciones o relaciones incestuosas, por mencionar algunos. También hay otros motivos importantes, como la fundación de ciudades, las armas especiales o mágicas, los profetas, las profecías, oráculos, maldiciones, videntes, etc. El encierro o aprisionamiento de algún personaje y, por supuesto, cómo no mencionar la catábasis, ¿verdad? Que es el viaje al mundo subterráneo, que eso aparece en muchas culturas. En el caso de la narrativa popular, también los motivos designan a situaciones, ciertas situaciones, acciones, objetos o funciones de personajes que se repiten una u otra narración de este tipo. Y pueden estudiarse su presencia en distintos relatos, generalmente de diferentes partes del mundo, lo cual, por lo tanto, se considera que los motivos sean universales. Esta rama de análisis comparativo ha sido desarrollada por los folcloristas o estudiosos del cuento popular y nos brinda las herramientas necesarias para trabajar la literatura folclórica costarricense en comparación con la mitología clásica. En este estudio se van a exponer los motivos literarios presentes en 2 tipos de narrativa popular costarricense, el cuento y la leyenda. En el caso del cuento popular, al igual que el mito, se manifiesta en la tradición oral y forma parte del patrimonio colectivo y es universal. Rose explica que el cuento popular es generalmente una combinación de varios motivos, cada cual puede aparecer, y a menudo aparece, en alguno u otro cuento. De allí su universalidad. De acuerdo con Rodríguez Almodóvar, el cuento popular es, y cito, un relato de ficción que solo se expresa verbalmente sin apoyos rítmicos, carece de referentes externos y se transmite principalmente por vía oral y pertenece al patrimonio colectivo. Su relativa brevedad le permite ser contado en un solo acto y, en cuanto al contenido, por parte de un conflicto que se desarrolla de forma de intriga y alcanza un final a menudo sorprendente. Cierro cita. Por su parte, Kirk sostiene que los cuentos populares son narraciones tradicionales no sólidamente establecidas, en las cuales lo fantástico y lo sobrenatural se entremezclan con la realidad humana. De manera que el cuento popular comparte con el mito los componentes sobrenaturales, pero en este último no participan personajes humanos, sino que en el mito vamos a ver héroes y dioses.
En el cuento popular también vamos a ver cuestiones sobrenaturales como gigantes, brujas, ogros, objetos mágicos, que son muy frecuentes y representan todo lo sobrenatural. Pero el héroe o heroína es un ser humano que tiene que llevar a término su propósito humano, pese a o con ayuda de tales fuerzas fantásticas. Es importante aclarar que generalmente en muchos cuentos populares los personajes, especialmente el protagonista, tienen nombres genéricos. Aún así, en la mitología griega, por ejemplo, se puede identificar una especie de cuento popular con un protagonista mitológico, o sea, un héroe como Odiseo, por ejemplo. Otra característica de los cuentos populares es el uso de ingenio, acompañado o no de elementos sobrenaturales, por ejemplo, el motivo del disfraz, que es algo que aparece mucho. En relación con la acción, los cuentos populares han tenido lugar o están específicamente ubicados en un tiempo histórico. Pero, a diferencia de la leyenda, la narración del cuento popular es poco específica en cuanto a época y espacio de acción. En cambio, la leyenda es más histórica. Además, siguiendo a García Gual, en muchos cuentos populares puede rastrearse eco de algunos mitos y puede más bien verse como mitos decaídos o devaluados, que tienen como principal función el entretenimiento. Por ello, en la investigación del folclore, y específicamente del cuento popular, es una importante rama del enfoque analítico del mito en la actualidad. Ahora, vamos a hablar de leyenda. La leyenda es, en primer lugar, una narración de sucesos fantásticos que se transmiten de generación en generación, o sea, algo como el cuento popular. Pero es un relato basado en un hecho o un personaje real deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. En el contexto de la cultura griega, y siguiendo a Kirk, leyenda se considera que se diferencia del mito porque se ocupa del relato de héroes, heroínas y personajes humanos de carácter historizante, es decir, acciones míticas que tienen la apariencia de acontecimientos históricos, como sucede en la Ilíada con la guerra de Troya. Los personajes de la leyenda, en el contexto griego, en concreto, serían los héroes, son específicos y sus relaciones familiares se establecen cuidadosamente. Además, las acciones del héroe generalmente están localizadas en lugares geográficos reales y regiones determinadas, como por ejemplo Troya, Tebas, Atenas, lo cual no sucede en los mitos primordiales o mitos divinos. Contrario al cuento popular, cuya principal finalidad es el entretenimiento, la leyenda presenta una función moralizante. En el caso del folclore costarricense, la leyenda es la historia apegada a una ficción que igualmente porta en la mayoría de los textos respectivos una moraleja que trae a colación la idea de castigo contra alguien que atenta con los valores, sean religiosos, sean familiares, etc. En nuestro contexto, la leyenda popular se refiere a la relación del hombre con lo sobrenatural y sus temas pueden ser religiosos, incluso cuando corresponden a creencias populares totalmente heterodoxas o profanos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la literatura popular en Costa Rica y sus variaciones, a cargo de la profesora Marcela. Gracias, Elisa. Ok, la presentación se quedó pegada. Ya se despegó, ok. Como dijo Elisa, ¿verdad? La narrativa popular en Costa Rica, o en general, es de carácter oral y por lo tanto se ha materializado en compilaciones literarias. Para el presente estudio vamos a trabajar dos obras costarricenses de este tipo. En primer lugar, dos textos de Elías Celedón, Leyendas costarricenses y Leyendas ticas, que son recopilaciones de leyendas de Costa Rica que Celedón considera que había guardado la memoria colectiva costarricense. Y en segundo lugar tenemos los libros de cuentos, los volúmenes de cuentos. Primero, los cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira, que es una colección de cuentos de hadas que tienen antecedentes, por un lado, en la literatura popular europea, y por otro lado, en las historias originadas en África y traídas a América por personas en condición de esclavitud.
Y por otro lado tenemos los cuentos viejos de María Leal de Noguera, que son relatos guanacastecos recopilados por la autora que era maestra en esa región. Vamos ahora entonces a hablar de los motivos comunes en los mitos grecorromanos que escogimos y en la literatura popular costarricense. Para este breve estudio comparativo, se tomaron de la clasificación de Kirk 3 motivos comunes presentes en los mitos y en la literatura popular, que son la metamorfosis, con 3 variantes, la monstruosidad, también con un par de subtipos, y los ardides, acertijos y soluciones ingeniosas a dilemas. Entonces, la metamorfosis, este motivo consiste en las transformaciones de la forma física de un personaje de la narración. La mutación puede ser de forma permanente o suceder esporádicamente y tiene una amplia presencia en la literatura grecolatina. Por ejemplo, en la Odisea de Homero se encuentran las múltiples transformaciones de Proteo, el anciano adivino del mar. Precisamente sobre transformaciones sufridas por seres humanos y divinos versa la obra poética Metamorfosis del autor romano Ovidio. Con frecuencia las metamorfosis en los mitos grecorromanos son producto de la acción de una divinidad, ya sea sobre sí misma, lo cual es una facultad exclusiva de los dioses, y tenemos por ejemplo a Zeus, que se transforma en cisne para seducir a Leda, en lluvia de oro para entrar a la habitación de Dánae, o en toro para raptar a Europa. O también puede ser acción divina sobre otros seres, que puede tener varios propósitos, por ejemplo, castigo por una ofensa, ayuda para un mortal a escapar de una situación desesperada, o premio o compensación por alguna acción divina también. En algunas instancias, la transformación sufrida puede verse como una metáfora de inmortalidad, en cuanto asegura al personaje la prolongación de su existencia bajo otra forma y condición, como ocurre, por ejemplo, con los catasterismos o transformaciones en astros, en estrellas. En el caso de los cuentos y leyendas costarricenses, la metamorfosis se presenta siempre causada por un agente externo y se pueden distinguir varios tipos según el motivo narrativo con que se relacionan. Para el presente análisis se seleccionaron 3 categorías: escape a un acecho amoroso, castigo a una transgresión o impiedad, y como resultado de la hechicería. El primer subtipo, la metamorfosis como escape de un acecho amoroso, tiene numerosos ejemplos en los mitos grecorromanos. En él, un personaje, por lo general femenino, intenta escapar de los requerimientos amorosos de una divinidad. Dado que esto es casi imposible, las víctimas del acecho imploran el auxilio divino, el cual es otorgado mediante la transformación en otro ser, que ya no es humano. Quizá uno de los episodios más famosos es el de la ninfa Dafne, quien, para escapar de la persecución del dios Apolo, fue transformada en laurel. Otro ejemplo de este motivo es la historia de Pan, divinidad pastoril, quien, enamorado de la Naya de Siringa, la perseguía incesantemente, y ella, para huir de él, fue transformada por sus hermanas ninfas en cañas, con las cuales Pan fabricó su característica flauta. En el ámbito de las narraciones populares costarricenses, este motivo se encuentra presente en la leyenda recogida por Elías Celedón y titulada La doncella del bosque. En ella se narra la historia de un feroz guerrero indígena llamado Baiza, favorito del cacique y cuya crueldad era temida incluso por los miembros de su propia tribu. Había también en esa tribu una hermosa joven, conocida por su generoso carácter y dulzura. Cuando llegó el momento de elegir esposa, el guerrero Baiza escogió a la doncella. Pero ella no deseaba esa unión y escapó al bosque cercano para esconderse ahí porque conocía muy bien el lugar. Al enterarse de esto, Baiza, enfurecido, fue con sus guerreros a recorrer el bosque para apresar a la doncella. Pero, aunque se escuchaba su maravilloso canto, no lograron dar con ella. Esta situación se repitió durante varios días hasta que Baiza, herido en su orgullo y lleno de furia, decidió prender fuego al bosque para acabar con la doncella. En ese momento, el brujo de la tribu, quien había acompañado a los guerreros, suplicó a los dioses que salvaran a la doncella y castigaran a Baiza. Y en medio del rugido del fuego y el clamor de las fieras que huían aterrorizadas del bosque, se vio un pájaro, y cito, de color ceniza, con el pico y las patas rojas como el fuego, cantando sobre las cabezas de los asombrados guerreros. Pero su voz no era la de un pájaro, sino la de una mujer que poco a poco se iba transformando y convirtiendo en el canto del jilguero,
el cual puebla hoy los hermosos bosques de Costa Rica. Así, tal como Dafne y Siringa fueron salvadas por intercesión divina de los requerimientos amorosos no deseados de Apolo y Pan, por medio de la metamorfosis, la doncella del bosque también consiguió escapar de su destino junto al cruel Baiza gracias a la intervención del brujo de su tribu, quien logró que fuera transformada en jilguero por los dioses. De igual manera, estos tres relatos presentan un componente etiológico, pues en ellos se da cuenta del origen del árbol de laurel, de la siringa o flauta de pan y del jilguero. El segundo motivo de la metamorfosis es como castigo a una impiedad. En la mitología greco-latina se reconoce este motivo en una variedad de mitos. Con primera instancia tenemos la historia de Aracne, narrada por Ovidio en la Metamorfosis. Esta doncella tenía gran fama como tejedora, pero le molestaba que se le atribuyera su arte a la diosa Atenea, de la cual había sido discípula, por lo cual retó a Atenea a un concurso de tejido y ambas se enfrentaron en competencia ante el telar. El tejido de Aracne era perfecto, por lo cual, y cito a Ovidio, se dolió con el éxito la varonil doncella rubia y rompió el lienzo. Y según tenía la lanzadera procedente del monte de Citoro, golpeó 3 o 4 veces en la frente a la idmonia Aracne. Ante esta percibida afrenta, Aracne intentó ahorcarse, pero Atenea compadecida la transformó en araña, que seguirá hilando y tejiendo en el extremo de su hilo. Otro ejemplo de transformación como castigo a una impiedad es el de Licaón, narrado entre otras fuentes también en la Metamorfosis ovidianas. Este hombre, conocido por su fiereza, al haber bajado Júpiter en la tierra, decidió probar si en verdad era una divinidad y sirvió los miembros de un rehén de su casa a la mesa del dios. Júpiter, enfurecido, destruyó su casa con un rayo y al transgresor le impuso un castigo ejemplar. Y citó Ovidio, la ropa se transforma en pelo, en patas los brazos, se convierte en lobo y conserva las huellas de su antigua figura. Igual es su pelo cano, igual es la violencia de su rostro, igualmente brillan sus ojos, igual es la fiereza de su imagen. Por su parte, dentro del acervo de leyendas de Costa Rica, una de las más populares es la del Cadejos, un gran perro negro de ojos ardientes que se aparece en los caminos solitarios a viajeros o a personas que andan de fiesta y con sus aullidos lastimeros les causa terror. El Cadejos, antes de ser ese perro terrorífico, era, según Celedón, un joven llamado Joaquín, parrandero y vago, a quien le gustaba escaparse de la mirada vigilante de su padre para ir a fiestas en la noche. Este muchacho fue maldecido por su progenitor y de hombre pasa a ser un perro cuya misión para la eternidad consiste en vagar por las noches para servir de advertencia a quienes se vean en la tentación de alejarse de la senda recta. En otra versión de la leyenda, el Cadejos fue en su vida anterior un sacerdote, quien a causa de su terrible corrupción escuchó en la noche una voz desde lo alto que le reprochó sus execrables acciones y le anunció que, como castigo por parte del cielo, se convertiría en animal, odiado y temido por los hombres y condenado a vagar por las noches durante 300 años. Transcurrido este tiempo, el Cadejos volvió a su forma humana y se dirigió a la cumbre del volcán Poás, luego de lo cual no se supo más de él. El motivo de la metamorfosis como castigo a una transgresión o una impiedad es fácilmente distinguible en esta historia. En ambas versiones de la leyenda del Cadejo se ve al protagonista, ya sea Joaquín o el sacerdote, cometer actos de impiedad. En el caso del joven, la desobediencia a su padre, y en el del sacerdote, la corrupción de su cargo. Por esos actos de impiedad, cada uno recibe como castigo la metamorfosis en un animal espantoso y es condenado a vagar por las noches para atemorizar y aleccionar a quienes se encuentran. Esta pena proviene de la divinidad, ya sea directamente, en el caso del sacerdote, o bien por intermediación de su padre, en el caso de Joaquín. De igual manera, en los mitos griegos mencionados está presente el castigo por impiedad. En el caso de Aracne, por su orgullo ante Atenea, mientras que en el de Licaón, por su irrespeto a Júpiter, padre de los dioses. Ambos transgresores recibieron como castigo la transformación en animal y su nuevo estado recuerda las características que tenían como humanos. Licaón es un lobo fiero con el mismo semblante que el hombre que fue y Aracne es aún una hábil tejedora. El tercer motivo de metamorfosis tiene que ver con la hechicería. Al respecto, el relato, la historia de la bruja en el bosque se repite en muchas culturas. Page explica que en los cuentos de este tipo, y cito, hay dos clases diferentes de hechiceras, la que inmediatamente mata y a veces come al hombre que llega a su reino
y a la bella seductora que busca un amante al que convierte en animal o mata cuando se cansa de él. En la literatura griega, la Odisea de Homero es un referente no solo literario, sino también mitológico. En dicha obra se encuentra el episodio de la hechicera Circe, la cual habitaba la isla de Ea, lugar al que arribó Odiseo después de su aventura con los lestrigones, y transformó a los compañeros de Odiseo, Circe, con un toque de su vara. El único que se salvó fue Euríloco, quien había permanecido oculto observando lo que sucedía y luego escapó horrorizado a relatar lo que decía Odiseo. Para rescatar a sus compañeros, el héroe recibió ayuda mágica del dios Hermes, en la forma de Moli, una planta que contrarrestaba las pociones de la hechicera. Armado con ella, se dirigió al palacio de Circe y resistió el hechizo y mantuvo su forma humana. A continuación, amenazó con su cuchillo a la bruja. Ella, tratando de huir este ataque, cambió de estrategia y buscó seducirlo. Luego de haber obtenido Odiseo de ella el juramento de que no iba a dañarlo a él ni a sus compañeros, el héroe permaneció con la hechicera en Ea por un año. El personaje homérico de Circe reúne ambos tipos de hechicera mencionados por Page, pues el primero transforma a los hombres en animales para perderlos, y posteriormente, cuando es acometida por el héroe, adquiere una faceta seductora. Así, la figura de la bruja de los cuentos populares se puede reconocer también en el personaje divino de Circe. Existe en Costa Rica una narración popular que contiene el motivo de la metamorfosis por hechicería, la de la bruja Zárate y su amante español, o su amado, más bien. En la leyenda llamada La Piedra de Aserrí, se cuenta la historia de esta hechicera quien vivía en esa ciudad y curaba las enfermedades de los habitantes con sus encantamientos. Ella se enamoró del gobernador de la ciudad, un español ilustre y guapo llamado Bayardo Pérez Colmo. Sin embargo, este hombre orgulloso despreció sus avances amorosos y como venganza, la bruja transformó la ciudad en una enorme piedra y al español en un pavo real. Otra parte de la historia de Zárate relata que cierta vez vio a 12 mujeres que se bañaban en un río y se le ocurrió transformarlas en palomas blancas para que formaran parte de su séquito. Luego de que el esposo de una de esas mujeres acudiera en su ayuda y le pidiera, por amor del pavo real, que la ayudara a encontrarla, Zárate se apiadó de él y les devolvió a las aves su forma humana. En esta leyenda se observa también las dos facetas de la hechicera. En primera instancia, al igual que Circe cuando transformó a los hombres de Odiseo en cerdos, Zárate encarna el motivo de la bruja que mata al metamorfosear en palomas a las mujeres que se bañaban en el río, sin que mediara otra razón más que su capricho. Cabe mencionar que las acciones de la bruja que mata no constituyen una muerte literal, pues las víctimas de los hechizos siguen con vida. Es más bien una aniquilación de su humanidad, la cual logran recuperar cuando la hechicera revierte su encantamiento. Asimismo, Zárate es la hechicera seductora en su amor por el gobernador español, y cuando es desdeñada por él, reacciona de manera previsible al transformarlo en pavo real y mantenerlo prisionero y humillado. De igual manera, se reconoce en esta narración costarricense el elemento etiológico, pues explica el origen de la enorme piedra de Aserrí en la metamorfosis en roca de la ciudad que se encontraba antes ahí por parte de la despechada bruja Zárate. Pasamos ahora al siguiente motivo, que es el de la monstruosidad. Bien. Al lado del motivo de la metamorfosis se encuentra la monstruosidad. Realmente muchas veces están relacionados. Los monstruos son seres fabulosos que han estado presentes en el imaginario colectivo de todas las épocas. No hay época ni pueblo en los que no se haya inventado algún monstruo. Este es un concepto polisémico y ha ido cambiando de acuerdo al contexto histórico. Siguiendo a Navarro, en la antigüedad clásica se considera monstruoso aquello que estaba fuera de la norma o cuyas cualidades, al ser observadas, causaban un efecto de espanto. Ello incluía a todos los seres que poseen alguna deformidad o proporciones desmesuradas. Por un lado es sensorial, la monstruosidad, principalmente visual. Por otro, se refleja en el accionar, especialmente en el carácter cruel y perverso. En la literatura, la monstruosidad se refleja en la descripción detallada. Desde un aspecto retórico, Navarro distingue dos tipos de monstruosidad, la física y la actitudinal, las cuales se manifiestan acorde a la naturaleza animal, humana o híbrida. Asimismo, la monstruosidad como motivo en la literatura se puede analizar de acuerdo con su función en el relato. Puede ser auxiliar, de advertencia, de protección, antagónica al héroe, entre otras.
Por lo general, en los relatos populares, sean míticos o folclóricos, la monstruosidad denota advertencia y representan peligros. De allí que este motivo se utilice ampliamente en los cuentos de miedo y de terror, como ocurre, por ejemplo, con el Cadejos, relato que se entremezcla la función del monstruo como advertencia y el motivo de la metamorfosis como castigo. Precisamente, la moraleja en las leyendas costarricenses es una parte esencial. Siguiendo a Alvarado Vega, la monstruosidad se utiliza como una llamada de atención, no solo contra aquellos que atentan contra los valores tradicionales, el respeto al núcleo familiar, al pensamiento religioso, sino también como advertencia por medio del entendimiento del escarmiento en el otro. En las leyendas costarricenses, la monstruosidad actitudinal se encuentra ligada al motivo de la metamorfosis como castigo a la impiedad. Hay ejemplos de espectros que en vida hicieron actos monstruosos y por ello fueron convertidos en monstruos, en espectros fantasmales que portan consigo la falta cometida y cuya función es a su vez atormentar y castigar a quienes se desvían de la norma. Al respecto, Alvarado Vega señala que el espanto es posiblemente uno de los terroríficos monstruos debido a su perversión y acto de castigar a quienes infringen las leyes, los valores sociales, religiosos y morales. Ello ocurre en diversas leyendas. Por ejemplo, en la Tule Vieja o la Llorona se reflejan los peligros de atentar contra los valores familiares, pues ambas mujeres asesinaron a sus hijos. La Tule Vieja al negarle la leche materna cuando nace el niño y la Llorona al arrojarlo al río y se ve obligada eternamente a buscar. En el caso de la monstruosidad física, uno de los mejores ejemplos es la cegua, en el contexto costarricense y centroamericano. Este ser monstruoso del folclore tiene semejanzas a un ser monstruoso de la mitología griega que se llama la empusa, que es un espectro infernal de la cultura griega asociado al séquito de la diosa Hécate. En Las ranas, una comedia de Aristófanes, se cuenta que la empusa podía presentar muchas formas y pasaba por tener un pie de bronce, como pueden ver en la imagen. Lo interesante es que en el imaginario griego se asociaba con los terrores nocturnos y se les aparece especialmente a las mujeres y a los niños para asustarlos. Se decía que se alimentaba de carne humana y a menudo para atraer a sus víctimas adoptaba la figura de una mujer joven y hermosa. En el contexto folclórico costarricense, la cegua, al igual que la empusa, es un ser espectral que adquiere la forma de una bella mujer. En este caso, para espantar a hombres mujeriegos. Por la noche, en caminos solitarios, ella solicita la ayuda para llegar a algún lugar y cuando está cerca se transforma en un ser híbrido con su gamarra de mula y cuerpo de mujer. También podía adoptar la forma de un niño abandonado, pero al acercarse a su auxilio se revelaba como una mujer de ricos vestidos, elegante cuerpo, pero espantosa, con cara de mula o de macho, con unos enormes dientes que pelaba o enseñaba, dándole esa actitud de un aspecto doblemente horrible y feo. En ambos contextos, el griego y el centroamericano, estas figuras monstruosas tienen una finalidad aleccionadora y son ejemplos de cuentos de advertencia y terror. Precisamente en el caso de la cegua se decía que prestaba muy oportunos servicios a la paz y el amor conyugal y al mismo tiempo sosteniendo dentro de casa a los menores de edad que por temor prescindían de salir de noche. De la misma manera, la empusa se utilizaba para esto. Por su parte, tenemos otro tipo de motivo de monstruosidad que se relaciona con la metamorfosis por hechicería, que lo podemos encontrar en el contexto de la literatura popular costarricense en La mano peluda, recogido en los cuentos viejos de Leal de Noguera. De acuerdo con el cuento, una joven hermosa desposa a un príncipe que había sido transformado en una mano peluda por una dama de ébola.
La joven es obligada a casarse con el monstruo, quien se mantenía en las tinieblas para no aterrorizarla. La joven no veía a la mano peluda, solo oía su voz cariñosa que la hacía olvidar su soledad y era satisfechos a sus menores caprichos. En realidad, ella no sabe que es un príncipe transformado, pero gracias al consejo de una viejita nada buena, consiguió una candela y una caja de fósforos con los cuales pudo ver a su esposo mientras dormía. Contempló el rostro de Ángel y al caer 3 gotas de cera sobre la frente del joven, fue salvado del malvado hechizo que lo había transformado en aquel monstruo. Esta historia tiene paralelos con un episodio de la mitología griega que aparece relatado en Apuleyo, en la Metamorfosis o el Asno de Oro, que es sobre el matrimonio de Eros y Psique. De acuerdo con el autor latino, la joven Psique, hija menor de un rey, era tan bella que ningún hombre se acercaba a pedir su mano. Como la joven del cuento popular, al no conocer el aspecto de su pareja, Psique pensó que había contraído matrimonio con un monstruo. Y ambas doncellas lograron ver a sus esposos en la noche gracias a un subterfugio inspirado por terceras personas, por un personaje auxiliar. Dicha acción tuvo consecuencias muy distintas para ambas, eso sí. A la joven esposa de la mano peluda le reveló que este horrible monstruo era en realidad un príncipe hechizado y lo salvó. Pero en el caso de Psique significó la pérdida de Cupido y de su amado e inició un largo y desventuroso camino por recuperar su amor. Entonces vemos que la lección y la moraleja en ambas historias es totalmente diferente. De acuerdo con Rubio, la mano peluda no solamente tiene como referente este relato griego, sino también menciona que comparte rasgos con la historia india de la ninfa Urvasi y su marido, el mortal Pururubavas. Este relato es transmitido en el Rig Veda y así también en el Panchatranta. Como vemos, en realidad son motivos de carácter universal y por tanto puede ser que sean compartidos en diferentes culturas. Ahora vamos a pasar a otro motivo que es los ardides y los acertijos, soluciones ingeniosas a dilemas. Está muteado. En primer lugar, vamos a dividir este motivo en 3 subtipos. El primero sería el de los acertijos, que aparecen muy frecuentemente en los cuentos populares. En los cuentos populares el uso del ingenio es una característica sobresaliente, ya sea acompañado o no de elementos sobrenaturales. Al respecto, Kirk señala que a diferencia del mito, los cuentos populares tienen la tendencia de mostrar soluciones ingeniosas a los problemas que se le presentan a las personas, y a menudo se incluyen elementos fantásticos en el relato, con el fin de resaltar el alcance del ingenio dentro de una aventura. Dentro del campo del ingenio se encuentra el motivo del disfraz y el uso de trucos como estrategia para resolución de problemas. Si bien es cierto que se usa principalmente en el cuento popular y en el mito, en el cuento popular, en el mito y en la leyenda también se pueden integrar, como sucede en algunos episodios de la Odisea. En la mitología griega en general, el disfraz es utilizado por dioses y por héroes con algunas finalidades como estrategia de engaño, para capturar un ladrón adúltero, para vencer en un concurso, para brindar ayuda mortal, entre otros. Entonces, el primer submotivo, el de los acertijos, se relaciona con el de realizar una misión de búsqueda, que por lo general consiste en superar una tarea difícil, que podría ser precisamente solucionar un acertijo. En la mitología griega, el personaje de Edipo refleja este motivo al resultar victorioso en su enfrentamiento con la Esfinge, que era un monstruo femenino al que se atribuía rostro de mujer, pecho de patas y cola de león, y estaba provisto de alas como las aves de rapiña. Y esta Esfinge encarna también en este mito el motivo de la monstruosidad. Como premio, se le otorgó a Edipo la mano de la reina y el gobierno de Tebas. En el contexto costarricense, este motivo se reconoce en el relato El tonto de las adivinanzas, de Carmen Lira. En la historia, un joven de escasa inteligencia, apodado El Grillo, decidió abandonar su hogar para participar en un reto anunciado por el rey, y cito, ofrecía casar a la hija con aquel que le propusiera a su majestad 3 adivinanzas que no pudiera adivinar
y que le adivinaran otras 3 que su majestad propondría. Gracias a una serie de eventos fortuitos, el grillo logra superar exitosamente las pruebas del monarca. En este momento interviene la astucia, pero no de él, sino de la princesa, quien, horrorizada por su prospectivo matrimonio con aquel Gandumbas, lo engaña para que desista de reclamar su premio y acepte recibir en compensación 2 mulas cargadas de oro. Tal como en el mito de Edipo, los acertijos aquí tienen un papel predominante en decidir la fortuna del protagonista. Para derrotar a la esfinge y acceder al trono de Tebas, Edipo tuvo que resolver el enigma propuesto por el monstruo, lo cual logró gracias a su ingenio personal. Al contrario, en el caso del grillo, su éxito en las pruebas se debió más bien a la suerte de haber encontrado durante su viaje al palacio del rey el material para sus adivinanzas, más que a sus capacidades intelectuales. Asimismo, gracias a la feliz resolución de los enigmas, tanto Edipo como el grillo recibieron como premio la mano de la princesa o reina del país. Sin embargo, el protagonista del cuento, a diferencia de Edipo, rechaza el premio, pues irónicamente fue víctima del ingenio, en este caso de la princesa que urdió un plan para huir de una boda no deseada. Ni digamos las consecuencias para Edipo, porque son tema de otra conversación. El segundo subtipo es el motivo de la solución ingeniosa a un dilema. Este consiste en la manera ingeniosa en que se supera una dificultad, un peligro o un problema. En la mitología clásica, el personaje ingenioso por excelencia es Odiseo, cuyo epíteto es precisamente fecundo en ardides. Un episodio en que esta astucia del héroe se pone en evidencia es cuando, hallándose prisionero con sus compañeros en la cueva del cíclope Polifemo, luego de haberlo embriagado y cegado, Odiseo reflexiona sobre cómo salir del aprieto. Y cito: yo entre tanto pensaba a mi vez en hallar un buen medio de salir de aquel trance, librar de la muerte a mis hombres y a mí mismo con ellos. Trazaba 1000 planes y engaños, pues nos iba la vida y sentíamos la gran amenaza. Así, concibe la idea de amarrar a sus hombres a las ovejas del cíclope por la parte inferior de estas, para que Polifemo no pudiera tocarlos cuando sacara su rebaño a apacentar. Este plan resultó exitoso y los griegos lograron escapar. En el contexto costarricense, el cuento Ubieta, de Carmen Lira, presenta el motivo de la solución ingeniosa a un dilema, en este caso acompañado de elementos sobrenaturales. El protagonista del cuento, que se llama Ubieta, había recibido de parte de Dios un árbol de uva mágico, del cual nadie podía bajar sin permiso de su dueño, además de un saco especial al que iban a parar todas las cosas que Ubieta quisiera. Posteriormente, cuando la muerte fue enviada a su casa para llevarlo al otro mundo, Ubieta ideó un plan para escapar de sus garras, y cito: Ubieta la sentó a la muerte, de modo que viera para el palo de uva que estaba que se venía abajo de uvas. Habíaos que no le fueran a dar ganas de probarlos. La muerte al verlo no pudo menos que decir: ¡qué hermosura, Ubieta! De esta forma, la muerte, tentada por las frutas, subió al palo de uva y ya no pudo bajar, con lo que Ubieta consiguió su propósito. Más adelante, otra vez gracias a su astucia, Ubieta logra escapar también del diablo, enviado para hacer lo que no había conseguido en la muerte. Al presentarse el demonio en casa del protagonista, Ubieta lo vio por el hueco de la cerradura y, cito, se le ocurrió una idea y corrió a su baúl. Sacó su saco, abrió la puerta y sin dejar chistar al otro dijo: ¡al saco el diablo! Y cuando el pisueca se percató, estaba entre el saco de Ubieta. De esta forma, el protagonista logró 2 veces burlar los planes de Dios. El uso del saco mágico de Ubieta refleja también el motivo del uso de armas especiales, las cuales son necesarias para lograr determinado objetivo o superar obstáculos aparentemente imposibles. Este motivo de la solución ingeniosa a un problema se evidencia también en el cuento El tonto de las adivinanzas, específicamente en la astucia de la princesa, quien, como ya se mencionó, recurre a una estratagema para esquivar un matrimonio no deseado. El siguiente motivo que tiene que ver con el ingenio es el motivo del disfraz. Generalmente este se utiliza como estrategia o truco para lograr algún objetivo oculto. Por ello, se puede reconocer distintas funciones de este motivo en las narraciones populares, así como también en el mito. Entre ellas se puede destacar el uso del disfraz como ardid, o resultado del ingenio que ocurre reiteradamente en la mitología griega con el personaje de Odiseo, quien se disfraza de mendigo en varias ocasiones, no solo a su llegada a Ítaca, para ver la situación de los pretendientes,
sino también antes, durante la guerra de Troya, en la ciudad que entra como espía y se roba al paladio. El disfraz también puede ser utilizado por divinidades o seres sobrenaturales que por medio de este prueban la piedad o justicia de los humanos. En la antigua Grecia, esto se asociaba a la teoxenia. Es un concepto que se refiere al don de la hospitalidad brindada a los dioses. De acuerdo con Bauzá, remite a las circunstancias en que los dioses visitan a los mortales y hasta algunas veces se presentan como huéspedes de ellos. Y no desdeñan compartir sus mesas. Es un aspecto de la tradición griega que sugiere que el mendigo harapiento que golpea tu puerta puede ser un dios travestido y que viene a poner prueba tu sentido de hospitalidad. Por ejemplo, en el caso de las Argonáuticas, obra épica de Apolonio de Rodas, se relata que cuando Hera se encontraba probando la justicia de los hombres con apariencia de anciana, se le presentó a Jasón, quien regresaba de cazar, y le pide que lo ayude a cruzar el río. Levantándola sobre sus hombros, Jasón se adentra en la corriente impetuosa y la lleva al otro lado. Este hecho piadoso hizo que el héroe se ganara la protección de la diosa durante todo su viaje. Otra cuestión similar ocurre en el himno homérico a Deméter, en el cual se relata que la diosa, afligida en su corazón por la ausencia de su hija Perséfone, tomó el aspecto de una anciana y esperó en un pozo, en el pozo Partenio. A su encuentro llegaron 4 hijas de Céleo, quien la invitaron hospitalariamente a la casa de su padre. Todos estos personajes lo han hecho bien. Hay casos donde no invitan o no creen en el dios disfrazado. Por ejemplo, una instancia en que los mortales ofendieron a una divinidad disfrazada es el mito de Aracne, que ya lo citamos al principio. Pues la diosa Atenea se disfraza de anciana para presentarse ante la doncella y aconsejarla de que desista de su arrogancia, pero Aracne la rechaza y por tanto es castigada por su impiedad. ¿Qué pasa en la narrativa costarricense? El motivo del disfraz en relación con la teoxenia también se presenta y se presenta bellamente retratado en el cuento de Ubieta. Un viejito muy pobre al que se le presentan las 3 divinas personas, José, la Virgen María y el niño Dios, para pedirle cada uno limosna. Voy a citar el fragmento. Cuando tum tum la puerta y fue a ver quién era y se encontró con un viejito tembeleque que vuelto una calamidad. El viejito le pidió una limosna y él le dio uno de sus bollos. Se fue a acomodar los otros 2 bollos a sus alforjitas, cuando otra vez tum tum la puerta y abrió y era una viejita toda tulenca con una cara que de estar en ayunas y le pidió limosna y él le dio el otro bollo. Dio una vuelta por la casa, se echó las alforjas al hombro y ya iba para afuera cuando otra vez tum tum la puerta. Esta vez era un chiquito con la cara chorreada, sucio y con el vestido hecho tasajos, flaco como una lombriz. No le quedó más remedio que darle el último bollo. Qué caray, a nadie le falta Dios. Y ya sin bastimento, cogió el camino y se fue a rodar tierras. Fin de la cita. De la misma manera que en la mitología griega, estos personajes divinos adquieren la apariencia de un viejito, una viejecilla, un niño harapiento y sucio para probar la justicia y piedad de Ubieta. Ante el acto de desprendimiento y bondad del protagonista, Dios lo recompensa. Por ayudar a José, le otorgó el saco mágico. Por el auxilio a María, un palito de uvas del cual nadie se podía bajar sin su permiso y el que le sirve para atrapar a la muerte. Y por el niño Jesús se le dio la oportunidad y la posibilidad de morir cuando él quisiese. De esta manera se puede observar cómo el motivo del disfraz en relación con la teoxenia aparece no solo en la mitología griega, sino también en los cuentos populares costarricenses, específicamente en Ubieta. Entonces, a modo de conclusión, ya se está haciendo muy extenso esto y es muy interesante el tema, pero lamentablemente tenemos que terminar. Entonces, a motivo de conclusión, tenemos que decir que los motivos propios del mito se encuentran ampliamente desarrollados en la literatura popular costarricense.
En esta presentación se evidenciaron similitudes y diferencias en el uso y tratamiento de 3 de estos motivos, con sus diferentes variantes. Es importante hacer la salvedad que los motivos son universales y de hecho Emma Gamboa señala que son cuentos viejos. En el caso de los cuentos viejos de Leal de Noguera, ella menciona esto y dice, porque guardan la esencia de relatos antiguos que han viajado de continente a continente, de generación en generación, manteniendo formas de retorno al origen. Por su parte, también Rodríguez Almodóvar insiste que los cuentos de hadas dialogan constantemente con los mitos griegos y los textos hindúes, como el Mahabharata y el Panchatantra. En este sentido, hay quienes proponen que los relatos maravillosos y narrados y escritos en Europa comparten las mismas raíces hindúes y europeas y de otras regiones cercanas y que constituyen un buen ejemplo del diálogo intercultural dado entre pueblos lejanos, así como pueblos y culturas diferentes. Sin embargo, y esto debemos hacer la salvedad, este estudio, más que demostrar la intertextualidad de los motivos de los mitos griegos en las narraciones populares costarricenses, lo que propone es una muestra de la universalidad de estos motivos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a las profesoras, a Marisela Cerdas y a Elisa Guevara por esta conferencia que una vez más pone sobre la mesa y evidencia el interés de las personas, no solo de quienes estudiamos estos ámbitos, sino del público en general, pone en evidencia el interés que despiertan las mitologías clásicas y también la necesidad de aplicar los estudios clásicos en nuestro contexto cultural. Pienso, por ejemplo, además de esta conferencia en la que estamos reunidos el día de hoy, en la ponencia efectuada también por los profesores del Departamento de Filología Clásica, también los profesores Sebastián Altamirano y Darcy Navarro, una ponencia muy interesante en la que hablaron de la retórica de la monstruosidad en las leyendas costarricenses. Entonces, quería yo que ustedes se refirieran precisamente a la importancia, ¿verdad?, de examinar fuentes de la antigüedad, latina y griega en este caso, para abordar estos relatos del folclore costarricense con los que tanto nos identificamos. Después de que se refieran a este comentario, tengo por ahí dos preguntitas más que han hecho las personas que nos están acompañando. Adelante. Bueno, gracias por sus comentarios. Sí, nosotros, bueno, nuestra motivación, aunque no somos de esta área específica de estudio dentro del Departamento de Filología Clásica, nos pareció interesante porque ofreció una posibilidad, una oportunidad en el contexto de la celebración del Bicentenario de traer a la mesa la importancia de la formación clásica, ¿verdad?, de los estudios clásicos, no solamente para estudiar la mitología, la literatura, la lengua, las lenguas clásicas antiguas, sino también para aplicarlas a contextos presentes, como en el caso de la tradición clásica, por ejemplo, ¿verdad?, que la profesora Elisa Guevara sí ha trabajado más. Eso también nos muestra que nuestra cultura tiene raíces que no nació como de la nada en nuestro pequeño país, sino que tiene raíces que comparte en la memoria ancestral de todas las culturas que estuvieron antes, no solamente en Costa Rica, sino también en Europa y en otros continentes, ¿verdad? Y esto lo que hace es ayudarnos más a abrir los ojos y ver la importancia de saber que todo está interrelacionado y que puede tener
una explicación, un uso diferente. Como dijo Elisa, los motivos aparecen en las narraciones míticas y en la literatura popular, pero no siempre se usan de la misma manera. Por supuesto, porque están en contextos culturales diferentes, ¿verdad? Históricos también, y cada cultura le da su valor que considera importante, relevante para su momento. Entonces, obviamente no es que aparece tal cual, que no es una copia o una intertextualidad, sino que más bien es el motivo tomado, utilizado y valorizado de acuerdo con la cultura en la que se enmarca. Claro, muchas gracias, Marisela. Y el vínculo, además, ¿verdad? Con tradiciones, con la India, por ejemplo, con la que se puede vincular la mano peluda, ¿verdad? Que ya lo explicaron las compañeras. Entonces, sí hay todo un abanico de posibilidades. Uno de los comentarios que tenemos en el Facebook Live es se los voy a leer. Dice Nico Omar Castro Barrantes, muy enriquecedor el estudio. Quisiera preguntar si es posible detectar leyendas o cuentos populares en los que, por ejemplo, la monstruosidad, la hechicería y la metamorfosis se resignifiquen. Es decir, en los que estos motivos no estén necesariamente ligados a aleccionar mediante el terror. En tal caso, y aquí viene la pregunta, ¿estos relatos seguirían formando parte del folclore o estaría aproximándose a una literatura fantástica o al realismo mágico? Bueno, esto tiene dos, no sé, como dos vertientes, ¿verdad? En primer lugar, yo voy a decir una cosa y Elisa, si quiere agregar algo, por supuesto, ¿verdad? Yo pienso que tiene uno primero que considerar la fuente de la que está viendo el relato, ¿verdad? Para ver si es un relato popular o si es literatura, ¿verdad? Esto es una cuestión muy compleja en la que yo no voy a entrar, yo no soy experta en esto, nuestros compañeros de la Escuela de Filología, del Departamento de Literatura pueden dar explicaciones más profundas al respecto, pero yo pienso que ese es un primer paso para determinar la pregunta de Omar. Y segundo, nosotros nos centramos en estos tres, bueno, en esos tres motivos, ¿verdad? Queda como tarea, obviamente, esto es un primer acercamiento que hicimos porque nos interesó el tema y quisimos participar en esta celebración de parte del Departamento de Filología Clásica. Pero ese es un campo que queda abierto para ya sea para continuar nosotras mismas o para que otras personas puedan adentrarse y dedicarse a él, ¿verdad? Que es algo, como vieron, muy enriquecedor, muy interesante, muy extenso, que no podemos, nosotros nos limitamos a estas narraciones por cuestiones de extensión y en el caso de la presentación de tiempo, pero hay posibilidades enormes de continuar, ¿verdad? Entonces, no sé si Elisa quiere decir algo más o... Sí, en relación, vamos a ver si entendí bien. En relación del motivo de la monstruosidad, la hechicería y la metamorfosis, generalmente pueden estar relacionados. Eso, recordemos que las narraciones míticas o las relaciones del cuento popular o las de la leyenda se componen a partir de la mezcla de varios motivos. Entonces, uno puede ser la monstruosidad, la hechicería y la metamorfosis. El asunto es, la pregunta, si no entendí mal, era en relación si podían estar esos tres motivos juntos en un relato que no sea de terror o que no sea con moraleja. Sí, aleccionador. No necesariamente juntos, sino uno o el otro, me parece a mí. Que si alguno de esos motivos puede estar sirviendo para otra función que no sea aleccionar. Sí, en efecto es así, ¿verdad? En efecto sí es así porque, digamos, generalmente en el caso de las narraciones populares, la leyenda es el que cuenta con este elemento aleccionador o de moraleja. Pero, por ejemplo, podríamos tener mitos, ¿verdad? Mitos de origen griego, que presenten este relato y no tenga una moraleja. Entonces sí, ¿verdad? Sí podrían existir.
Muchas gracias, profesoras. Voy a leerles el siguiente comentario. Es de Maese Rabelero. Dice, la monstruosidad es debida también a posibles transgresiones de una sociedad a normas establecidas. De allí los portentos en Roma y las expiaciones, verbi gratia novenarios. El ser que nace con malformaciones no tiene culpa individual, sino grupal, y a menudo paga con su vida. Creo que ese era un comentario que nos realizaba. Y además nos dice, muchas gracias por la interesante conferencia. La mitología comparada provee un interesante material para el estudio de la historia de las mentalidades. Felicidades, nos dice el profesor Mora Iglesias. Muchas gracias a nuestro colega Emanuel por estar presente. Sí. Tenemos además otro comentario de José Miguel Carvajal Espinosa. Nos dice José Miguel, qué interesante el cruce entre el mito y la leyenda popular, en el sentido de explicación de ciertos fenómenos y en el arte del relato oral, tanto en la Grecia antigua como en nuestro país. Muy enriquecedora la presentación. Saludos. Gracias. Otro comentario que tenemos, muchas gracias a todas las personas que siguieron la presentación y que están participando. Nos dice Darcy Antonio Navarro Corrales, otro colega del departamento. Felicitaciones por la conferencia, muy interesante el abordaje. Si quisieran ahondar en algún punto o en alguno de los comentarios, profesoras, no tenemos ningún otro. Bueno, entonces, de parte del Decanato de Letras y de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, también de parte del Departamento de Filología Clásica, agradecemos la presencia de cada una de las personas que estuvo en esta grata actividad académica. Sí, muchas gracias a Jenny por la presentación y a Elisa por la colaboración, ¿verdad? Aquí, con eso terminamos el ciclo de conferencias de parte del Departamento de Filología Clásica, ¿verdad? Como dijo la profesora Jenny Salas, comenzó este ciclo con la conferencia de los profesores Sebastián Altamirano y Darcy Navarro. La segunda fue la del profesor precisamente Emanuel Mora, con el latín, en la enseñanza del latín en el siglo XIX, y culmina con esta, que es los motivos literarios en la mitología y literatura popular. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias.